día pendientes de la bolsa madrileña y ha ido muy bien. Cerraba con la mayor subida en 2 años y la prima de riesgo ha bajado más de 70 puntos. Buenas noches. La cumbre europea parece que ha gustado a los inversores. A estas horas ustedes ya sabrán que España consiguió todo eso sobre lo que debatimos aquí anoche. No se esperaba tanto. Ahora, eso sí, hay que escribir la letra pequeña, cuanto antes mejor, y saber las contrapartidas de eso. Vamos a hablar enseguida, esta noche, con Ángel Expósito, jefe de informativos.radio. Hola Ángel, buenas noches. Rosa Paz, corresponsal política del periódico. Buenas noches, Rosa. Jesús Cintora. ¿Qué tal? Bienvenido, Federico Quevedo, el Confidencial.com. Buenas noches. Bueno, antes de entrar de lleno en esa cumbre europea que ha dado tanto de sí, quería enseñaros una imagen que se ha producido a mediodía. Siguen hablando y a los accionistas no nos dan derecho. ¡Eso es ilegal! Esto es un atraco. ¡Eso es ilegal! Notario, escribe que eso es ilegal, hombre. Hay que preguntar primero a los accionistas. Que para eso pagamos. Esto ocurría durante la primera Junta General de Bankia con el señor Goyri Golzarri al frente. Efectivamente, algunos inversores perdían los nervios. Sí, alguno ha perdido algo más antes de la Junta, me parece. O sea, que normal lo de perder los nervios. Está la cosa complicada, hombre, ¿no? Te ha mirado a ti. Porque Jesús se ha reído, ha levantado así la ceja y le ha tocado. Al mal tiempo siempre hay que poner buena cara. Yo sonreía porque ha dicho Ángel algo que es cierto, que antes de perder los nervios han perdido otra cosa, o se la han robado, o se la han quitado, ¿no? Más que perderla. Entonces, bueno, en cierta forma, evidentemente, y más desde una televisión pública, hay que decir que siempre hay que mantener la compostura, aunque también hay que comprender que la gente está nerviosa y que mucha gente ha perdido dinero con Bankia, accionistas, que son accionistas, no clientes, claro, eso sí que tiene que quedar muy claro. Los accionistas en todo el tiempo que llevamos, ojalá Bankia se recupere en los mercados, pero tienen unas pérdidas muy importantes. Y luego también está la gente que, por ejemplo, en las preferentes está acorralada con todo ese dinero que ha perdido. Es que estamos hablando de accionistas que son pequeños accionistas, cuando hablamos... lo que está garantizado, por ejemplo, en el caso de cualquier entidad bancaria por el Fondo de Garantía de Depósitos, son los depósitos, es decir, los ahorros. Y aquí lo que ha pasado en gran medida es que cuando Bankia sale a bolsa, hace un par de años, los propios señores que trabajan en Caja Madrid en su día o en Bancaja y tal, y que tenían relación con los clientes de toda la vida, que tenían ahí en una cuenta sus ahorros, le decían, no, compre usted acciones de Bankia que le va a ir muy bien. Ya no digo las preferentes, que eso, en fin, está calificado de estafa hasta, yo creo que por las autoridades, ¿no? Bueno, y ahora, claro, cuando cae Bankia, cuando es nacionalizada y además se gestiona, en mi opinión, tan mal esa nacionalización, es decir, que pasa tanto tiempo que no se toman decisiones claras y va cayendo en bolsa el valor de Bankia primero, ¿no? Esos 3 primeros días. Y bueno, y ahora sigue cayendo. Y después no acaba de quedar muy claro. Primero parece que eran 4.000 millones y al final necesitan 23.000. Bueno, pues yo creo que eso asustó a mucha gente en general, desde luego a los que tenían depósitos en Bankia, o los que tenemos cuentas en Bankia, y a los accionistas más, porque además el mensaje que llega ahora es, una vez nacionalizado, tienen garantía de recuperar lo que han invertido, lo que tienen en Bankia los depositantes. Es decir, la gente tiene una cartilla de ahorros pero los accionistas no tienen garantía hasta que el banco no se recupere. El problema de los accionistas en Bankia, por lo que yo he leído o entiendo con los que he hablado que tienen ahora, no es tanto después de la nacionalización, sino el rebote que tienen por el engaño cuando les hicieron ser accionistas. Claro. Que ese es el problema. Cuando a él, el director del banco le dice, si eres accionista tendrás estas ventajas. Resulta que en muchos casos, en otros era casi una obligación. O sea, que el problema no es la nacionalización, que seguramente habrá puntos de crítica. El problema es cuando compraron las acciones. El problema es que se dan cuenta de la situación, la situación en la que se encuentra su dinero cuando se nacionaliza. Cuando lo compraron. He visto por aquí que el director de una de las sucursales en la Junta se ha levantado y había pedido perdón a las personas a las que él mismo había vendido acciones. Yo suscribo todo lo que decís, no añadiría nada más. Simplemente yo creo que hoy ha sido un mal trago para el nuevo presidente de Bankia, que tampoco tiene la responsabilidad de solucionar esto, no la responsabilidad de haberlo llevado hasta aquí. No quiero ni pensar qué hubiese pasado si en esa junta de accionistas hoy hubiese seguido al frente de Bankia Rodrigo Rato, porque probablemente lo que hubiésemos visto hubiese sido algo mucho más duro y bastante más desagradable, ¿no? Bueno, pues vámonos a analizar lo que hemos visto en Bruselas. Anoche les decíamos en este programa,
choque de trenes, auténtico choque de trenes. En uno van, si quieren la expresión, más despacio y van Italia y España, más despacio. Bueno, pues porque son los más débiles, y en otro van Alemania, Holanda. ¿Qué pasaría? Especulábamos, ¿qué va a pasar en ese choque? Bueno, pues que ha ganado el de los más débiles contra todo pronóstico, bueno, no Ángel. sé, yo no sé, yo diría que es el de los más débiles. Bueno, desde luego no es Alemania y Holanda. No, eso es evidente, pero si uno suma los PIBs de los bloques, si es que se pueden diferenciar en bloques tan nítidamente como tú has hecho, Alemania es verdad que casi es el 30%, pero es verdad que Italia, España y Francia son más del 50%, cuidado. Que es un potencial, visto el conjunto, tremendo, ¿no? El Financial Times esta mañana, a las 8 de la mañana, el titular de portada en la web, no sé qué harán mañana, la cosa puede cambiar. En la web esta mañana era: España gana la batalla de la recapitalización de la banca. Es que es verdad. Financial Times, ojo, que no era ni la prensa nacional ni era la prensa italiana, ¿no? Luego, dicho lo cual, habrá que ver cómo evoluciona esto. Los corresponsales en Bruselas con los que he hablado son bastante más taimados que nosotros a la hora de valorarlos, son relativamente escépticos porque dicen que esto puede ir para a la larga, pero en cualquier caso, hoy estamos mucho mejor que ayer. Y termino ya. ¿Qué estaríamos diciendo si hubiera sido lo contrario, si no hubiera salido esto? Estaríamos hablando de hecatombe. Por lo tanto, si ha sido lo contrario, algo mejor es, ¿no? Evidentemente. Ha habido, vamos, por la información que yo tengo, esta semana 3 conversaciones telefónicas, en concreto, entre Monti y Rajoy. No sé si en alguna de ellas también se había unido el presidente francés. Para cerrar la posición que iban a adoptar esa noche en el Eurogrupo. Y yo creo que el gran acierto de Rajoy en esta ocasión es haber encontrado su sitio en esa posición junto a Hollande y junto a Monti. Creo que se ha conformado un eje que puede ser muy interesante para el futuro de la Unión Europea. Yo lo he titulado mañana, es decir, aquí estamos hablando del rescate de España, del rescate de Italia, y han sido al final España, Italia y Francia las que han salido al rescate de la Unión Europea, porque es que estaba, de no haber llegado a buen término esta cumbre, nos íbamos todos al garete. Entonces al final han sido 2 países que tenían que ser rescatados, supuestamente, los que al final han acabado saliendo al rescate del futuro del euro. Yo creo que estamos un poquito más cerca de que todo esto se solucione de verdad. Yo creo que decías tú, Patricia, y decías bien que hay 2 bloques. Hay un par de... No, pues... No, sigue. Yo creo que hay al menos 2 partes en lo que está pasando en Europa. Unos que les va muy bien o que les va bien, y otros que les va mal y que además que cada vez les va peor, porque lo que se ha hecho en Grecia o en Portugal o en Irlanda no parece que esté siendo la solución. Y evidentemente un cambio se tenía que producir. Yo creo que el cambio se está produciendo. De ahí a que sea esto ya el final o feliz o que sea el éxito, yo creo que al Financial Times no hay que hacerle caso cuando dice que somos unos mantas, porque lo dice a menudo, y tampoco hay que hacerle caso cuando dice que somos los mejores. Somos unos mantas, se le hace un montón de casos. Sí, y también tiene parte razón. El Financial Times, a mí me parece... No, en fin, tampoco quiero marear a la gente con el Financial Times, pero lleva unas cuantas yo diría semanas, no meses, incluso años, publicando cosas que a España le han hecho daño y que no siempre ha acertado. Pero bueno, en cualquier caso, lo que yo creo. En Europa parece ser que se ha instaurado una política que ya no es solo recortar, recortar y recortar, que no está funcionando, sino que es también tratar de estimular, de ayudar, de que crezcan otros países a los que les está yendo peor, como España, como Francia y como Italia. Lo que ha pasado en Bruselas me parece que es importante, es positivo. Ahora bien, lo que ha pasado en Bruselas todavía no es el final, y vamos a esperar a ver en qué queda, porque hay una serie de condiciones que hay que ver, condiciones de exigencias que nos van a hacer y en plazos, porque esto tiene toda la pinta para finales de año. Para finales de julio. Va a finales de año. Va a finales de año. Eso sí. Ahora lo explicamos, efectivamente. Pero que tampoco hay que ser, yo creo, hay que decir que ha estado bien, pero no es el final y no es la victoria determinante. No solo me parece el final de nada, sino que me parece el principio incipiente de ese cambio de política que ojalá se produzca de verdad. Pero es mejor que lo de antes de ayer. No, hombre, no. Yo estoy muy contenta, a mí me parece muy positivo. Si es que además, en fin, yo soy de las que llevo mucho tiempo diciendo que con la política del ajuste, y a los hechos me remito, Grecia está mucho peor ahora que hace 2 años, Portugal está peor ahora que hace 2 años. Yo creo que sí. Esa es mi opinión. Hombre, el país, fíjate, en Grecia, claro, es mi opinión. Grecia no solo está mucho más empobrecido como país, sino que además se ha convertido en un país casi ingobernable. Es decir, la gente está pasándola fatal. Los que tienen más culpa en la situación, algunos han vuelto a ganar las elecciones, por cierto, que son los que engañaron en las cuentas, porque dicen los griegos
no quiero extenderme mucho sobre Grecia, pero los griegos engañaron a la Unión Europea. Los griegos a los que les están bajando la pensión, que les han bajado los sueldos de funcionarios, serían los de la Nueva Democracia que han vuelto a ganar las elecciones, que son los que gobernaban en aquel momento, los que engañaron a la Unión Europea. Bueno, y sin embargo esa victoria, por ejemplo, fue acogida con aplausos en Berlín, en Frankfurt, es decir, en las sedes del poder europeo. A mí me parece que este es el principio de lo que tiene que pasar en la Unión Europea y de lo que ha ocurrido esta madrugada y lo que ocurrió ayer. Hay dos cosas muy positivas. Una, que se empieza a avanzar hacia una política de crecimiento con ese fondo de los 120.000 millones para ir haciendo políticas de estímulo a la economía que pueden generar empleo y inversiones. Y lo de la madrugada, que es muy importante porque ahí es donde se plantan España con Italia y con el apoyo de Francia para decir con esto solo no vamos a salir porque si no nos tomamos unas decisiones a corto plazo a nosotros nos fríen en los mercados como nos están friendo estos días. Entonces, ¿qué es lo que se acuerda esta madrugada? A mí me parece que es muy importante, por ejemplo, que la capitalización de nuestros bancos, el rescate de nuestros bancos vaya directo a los bancos y no a través del FROP, no a través del Estado. Pero de momento, como va a salir de un fondo que solo puede ir al Estado, el primer dinero que llegue a nuestros bancos, el que se vaya a desembolsar ahora, porque el otro lo tienen que decidir de aquí a fin de año. Es decir, la Unión Europea es muy lenta. Es lenta pero segura, ¿eh? Yo creo que al final saldrá lo que se ha acordado, ¿no? Puede y haber luego falta toda la parte de las condiciones. Puede haber una primera parte que sí compute en deuda, pero también el gobierno español va a intentar retrasar ahora todo lo posible la petición. Claro, pero retrasar, no sé hasta qué punto se puede retrasar, porque claro, Bankia, por ejemplo, necesita dinero y ya lo necesita, ¿no? Os decía, antes de ponernos de lleno con esa condicionalidad y fondos y otras cosas como IVA y demás, decías, plante en la madrugada y Ángel decía éxito. Bueno, éxito y órdago o plante han sido las palabras... Todos hemos jugado con eso. Efectivamente, de las que hemos estado hablando al menos toda la mañana, si no todo el día, porque efectivamente lo traemos al programa. Y a Mariano Rajoy, claro, pues también le han preguntado qué pasó esa madrugada, si hubo de verdad plante. Bueno, pues esto respondía el presidente. No ha habido ninguna presión de nada, sino que hay un planteamiento y que todo el mundo está de acuerdo, sobre todo en defender el euro. Es decir, que yo creo que es el gran triunfador de este Consejo Europeo. Bueno, pues que no hubo plante, dice Mariano Rajoy. Yo, desde el punto de vista diplomático y de política exterior, es lógico que tanto él como Monti hoy salgan diciendo, miren, no ha habido tanto plante y tal. Se ha tenido que montar un patín. Esta noche y esta madrugada pasada en la cena, en la cumbre, espectacular. O sea, para mí, por lo que me han contado, por desgracia nunca he podido estar en una de estas en directo, debe ser espectacular. Pero por lo que me han contado, en una cumbre de estas, cuando se ponen a discutir de verdad, se monta un follón y una tensión y una visceralidad muy importante, porque cada uno, en este caso Rajoy, Italia, se están jugando todo. Se están jugando ya no el euro, están jugando el país entero, que lo tenemos hecho unos zorros. Por lo tanto, la tensión es máxima. Lo que ocurre que cuando acaba y sale la rueda de prensa, ¿qué va a decir? Sí, hemos ganado y a la Merkel la hemos machacado. Y pues hombre, no. De hecho, yo creo que Rajoy cometió... muy rápido, muy breve. Rajoy cometió un enorme error en la famosa rueda de prensa del domingo, el día siguiente, cuando se aprueba la línea de crédito. Aquí he sido yo el que he presionado. Yo creo que él se ha dado cuenta de que aquello... Luego vino Barroso y dijo, ¿cómo? Claro, de que aquello tuvo una trascendencia, mucha más trascendencia de lo que él pensaba que podía tener, y entiendo también la posición hoy mucho más serio y mucho más diplomático como debe ser, ¿no? Jesús. Sí, yo creo que evidentemente hay un cambio en el mensaje de Mariano Rajoy, al menos en las formas de celebrar esto, porque evidentemente no se puede salir diciendo he presionado para conseguir el rescate. Bueno, pero es que ayer sí que se decía que Mario Monti decía que se iba si esto no salía. Sí, el órdago lo estaba absolutamente. Pero una vez que has ganado, lo que no puedes es encima vanagloriarte. Yo creo que evidentemente el triunfalismo aquel de cuando nos rescataron, yo creo que fue un tanto... pernicioso. Porque primero, la imagen que das en España de que estás vendiendo como un éxito el hecho de que te rescaten, y después en Europa no sentó nada bien que lo vendiera así. Pero es que luego yo creo que evidentemente el cambio, el viraje que ha habido en la política europea, particularmente pienso que se lanza desde el momento en el que François Hollande aspira a presidir Francia. Él ya dice que hay que cambiar la política que está imponiendo Alemania, y luego Mario Monti, de forma abierta en la prensa, en entrevistas, incluso dice públicamente que lo que está haciendo Alemania no está bien, y lo explica en algo que yo considero que es capital, que diría Mariano Rajoy, que es primero decirle a Alemania
que no es la que nos está financiando a los demás, que Alemania se está financiando al 0% gracias a que los demás nos estamos financiando en Europa más caro, y que Alemania no puede decir esto de que es la que nos da el dinero a los demás, porque gracias a que los demás estamos comprando productos alemanes fundamentalmente en Europa, las dos cosas son ciertas. Yo creo que que Mario Monti diga esto, yo creo que marca un cambio fundamental en la política europea, porque a Angela Merkel, por ahora, de esa forma, plantarle cara, yo creo que no se le estaba plantando. No. Sarkozy la seguía, Rajoy no estaba siendo contundente, y a partir de ahora yo creo que lo que está ocurriendo es que estamos asistiendo a un escenario en el cual Angela Merkel, primero en el G20, se vio presionada por países como Estados Unidos, que no es pegada minuta, y en Europa nada más y nada menos que por Francia, España e Italia. Lo que hace cambiar el escenario no es que Hollande apueste por una política de crecimiento. Lo que hace cambiar el escenario es que Hollande rompe con una tradición francesa que es la de no perder soberanía en la Unión Europea. Es decir, Sarkozy se alía con Merkel porque no está dispuesto bajo ninguna circunstancia que Francia pierda más soberanía en la Unión Europea. Lo que hace Hollande es favorecer este pacto, porque a cambio Francia va a perder soberanía. La unión fiscal es una pérdida de soberanía clarísima a la que se negaba Sarkozy. Lo que produce el cambio, como dice Jesús, es básicamente la expectativa de triunfo de François Hollande cuando ya está próximo la victoria. Es cuando ya ha ganado la primera vuelta y están en vísperas de la segunda vuelta y todas las encuestas le dan ganador. Es cuando sale Monti, cuando sale Durão Barroso, cuando sale Van Rompuy. Y el propio gobierno español ya empezó a decir cuando salen todos a decir que, bueno, que solo austeridad no, que convendría combinar las políticas con alguna de crecimiento y tal. Y eso es lo que hace, es como si se hubiese roto una compuerta que estaba ahí. Y el señor Sarkozy no era un problema de soberanía, era un problema de proyecto político, además. Perdona. Francia tiene un problema de negarse a la cesión de soberanía y lo tendrá también con el señor Hollande. Otra cosa es que haga una cosa que tiene que hacer, perdona. Lo que hay. Sí, pero tendrá que hacer una labor pedagógica con sus ciudadanos, cosa que la señora Merkel no ha hecho con los suyos. Y el discurso del gobierno alemán y de los alemanes es exactamente el mismo que el del nacionalismo catalán, exactamente el mismo. O sea, por traerlo aquí al corrito es decir, los catalanes dicen que los señores en Andalucía están en la barra del bar tomando tal con mi trabajo y mis impuestos. Y los señores alemanes dicen que eso lo hacemos, no tienen razón. Y eso dicen los alemanes, sí, pero a cambio de eso, esos señores también toman cava y lo fabrican y lo producen. Claro, es que las dos cosas son ciertas. Pero, no, pero yo que lo digo uno da el porque dinero y que el otro consume, las dos cosas son ciertas. Igual que en Alemania. Pero vamos a ver, si aquí nos echamos las manos a la cabeza cuando oímos el discurso del nacionalismo catalán porque nos parecen insolidarios, como resulta que Europa son 27 países, 17 en el euro, pero tenemos una sola moneda, convendría que nos creyéramos también que conviene que Alemania sea más europeísta y menos nacionalista. Bueno, pero sí, estamos de acuerdo, pero hasta ahora hemos oído mucho el discurso de los alemanes, también tienen razón. Bueno, pues la señora Merkel, en mi opinión, lo que le ha fallado es convencer a sus ciudadanos de que ese discurso de renacionalización que estaban haciendo, de renacionalismo, era un discurso equivocado, que ahora le va a costar mucho, porque, claro, hoy le han ayudado. Y además a mí me parece que es lo inteligente, porque yo creo que Rajoy ya ha aprendido las reglas del juego de Europa. Es decir, tú eres muy duro dentro y sales fuera y dices, no, la señora Merkel, ¿qué va a haber perdido? Para nada, entre otras cosas porque además sigue teniendo la sartén por el mango, más vale que no le das por perdedora. Es a la que le demos el dinero, básicamente. Y entonces, claro, ella tiene que ir a vender a su país lo que se ha acordado hoy. Pero ¿y cómo lo va a vender? Claro, porque diciendo que ayudando ahí hay una cosa importante. Hay elecciones en Alemania pasado mañana, como quien dice. Las encuestas dicen que hoy por hoy pueden ganar los socialdemócratas más los verdes, eso ella lo sabe. Pero lo curioso de Alemania es que ni los socialdemócratas y los conservadores, en este caso el partido de Angela Merkel, no difieren en nada. Sí que difieren. En la política europea no difieren en nada. O sea, a ningún alemán del partido de la señora Merkel o del partido socialdemócrata le digas que va a ceder esto de soberanía o que tiene que dar €1 más a los países del sur, sea cual sea el partido. Por lo tanto, ahí no hay debate. Los socialdemócratas alemanes están a favor de los eurobonos, cosa que no está la CDU de la señora Merkel. Yo creo que hay una cosa que es clave. Tú di a un socialdemócrata alemán que tienes que bajar los tipos de interés, que puedes subir la inflación en Alemania. Pero vamos a ver, ni locos. Hasta el señor Kohl, que es del partido de la señora Merkel,
lo que pasa que jubilado ya, es partidario de los eurobonos y es más, le reprocha a la señora Merkel... Bueno, porque, pues, claro, pero es del mismo partido, ¿no? Sí, sí. Y le reprocha a la señora Merkel que está destruyendo buena parte de lo que él ayudó a construir en Europa. Lo que pasa y es que eso yo... es verdad, hay muchos alemanes europeístas. Yo, Paz, volvería a hablar de España porque yo creo que estamos hablando demasiado de Alemania, pero es que y Alemania, a fin de cuentas, busca lo suyo como nosotros debemos buscar lo nuestro. Lo que nos han dado es importante, es como decir, nos financian. Pero la gente debe saber que cuando tú buscas financiación, vas al banco a que te den una hipoteca, a cambio te exigen unas condiciones. Y esto es lo que vamos a ir viendo en los próximos días, semanas, meses. Que puede tener forma de subida del IVA, que puede tener forma de repercusiones para los empleados públicos, que puede tener forma en la edad de jubilación, o quién sabe si también en prestaciones por desempleo. Yo creo que las tres cosas que has dicho no es o, es y. Como quiero ser prudente, no me aventuro y digo que puede ser esto. No, mira, vamos a escuchar, Federico, vamos a escuchar a la vicepresidenta, porque le han preguntado por esto. Además es que Mariano Rajoy ha dicho esta misma semana que venían más reformas y venían más reformas duras. Claro. A la vicepresidenta le han preguntado por eso y claro, pues por el IVA, por esas recomendaciones, obligaciones, y ella respondía así, van a escuchar, que desde luego no lo niega. El Gobierno anunciará estas reformas cuando estén redactadas, cuando estén elaboradas, y así se lo haremos saber. Cuando estén nos lo dirán, pero no ha dicho que no vayan a estar. Van a estar, sin duda, es decir, porque yo creo que en eso coincidimos todos, en que nadie da nada a cambio de nada. Es decir, y va a pasar, como decía Ángel, vendrá la bajada sobre los funcionarios, vendrá la subida del IVA, vendrá la reforma de las prestaciones por desempleo, vendrá todo eso. La diferencia es que en estos 6 meses hasta ahora, porque coincide justo con este primer medio año de gobierno del señor Rajoy, habíamos estado haciendo reformas y ajustes y lo que nos encontrábamos en Bruselas era una posición absolutamente... Una muralla, ¿no? Una muralla contra la que chocábamos de manera incesante y sin obtener nada a cambio de esos ajustes y de esos recortes. Eso es lo que ahora cambia. Es decir, vamos a hacer esos ajustes, vamos a hacer esos recortes, pero hemos encontrado una puerta abierta en Bruselas para que nos empiecen a inyectar lo que era fundamental para este país, lo que el Gobierno venía reclamando desde hace meses, una inyección de liquidez. Y no olvidemos una cosa que yo quería aclarar, porque es que parece que el señor, que cuando hablamos de Hollande y de Francia, solamente valen las políticas de estímulo, las de crecimiento. No, no. Es decir, el primero que está de acuerdo en que España e Italia tienen que hacer las reformas y que tienen que hacer los ajustes es el señor Hollande. Si no, él no propondría lo que está proponiendo. Es decir, las dos cosas son combinables. Hay que hacer el ajuste, lo que pasa es que para que el ajuste tenga efecto y tenga sentido, tiene que haber, por su parte, por parte de la Unión Europea, políticas de crecimiento, de estímulo que nos ayuden a crecer para poder pagar precisamente todo lo que nos están prestando. Hemos ido avanzando, porque hay mucha gente que el hecho de que hubiera que hacer también crecimiento y estímulo, aparte de los recortes, no lo reconocía. No, pero el Gobierno lo lleva diciendo desde hace mucho que os equivocáis a mí me ha tocado decir esto, porque es que la gente consideraba esta frase de no hay dinero, no hay dinero, hay que recortar porque es que no hay dinero. Y si no estimulas la economía y solamente recortas, pues pasa lo que puede pasar. A ver, yo insisto en lo de las condiciones. Evidentemente va a haber condiciones. Y la duda que tengo, yo que estoy en plan escéptico y que celebro lo de Bruselas, pero advierto a ver lo que va a ocurrir, la duda que tengo es si esos nuevos sacrificios que se le van a pedir a la gente van a suponer que empecemos a mejorar. Por ejemplo, la subida del IVA. La subida del IVA es algo que denostó el propio Partido Popular cuando era oposición. Consideró que es algo que afecta al consumo y que el consumo puede caer y que no estamos en un momento en el cual se puede castigar el consumo. A mí que nos obliguen a subir el IVA, pues me despierta dudas de si esto va a ser algo positivo para la economía. Tengo todas esas dudas. A mí me parece que en el momento en el cual estamos, con una caída de la demanda interna y de la confianza en España, mucho más pernicioso la subida del IRPF. Me parece que es pernicioso. Ya, ese es el problema, Federico, que llevamos la subida del IRPF, que se nos dijo que se hacía hacer el gobierno para no subir el IVA y al final se sube el IRPF y se sube el IVA. ¿No? Con lo cual, ojalá lo que se ha implantado sirva, pero vamos a ver si sirve. Yo creo que yo tuve la ocasión de moderar el debate el lunes pasado con el comisario Almunia, cuando dijo lo de las recomendaciones son obligaciones. Sí, lo escuchamos además aquí. Para nuestra desgracia como ciudadanos y contribuyentes, tenía toda la razón. Le dieron caña porque dicen que se enfrentaba al PP. Yo creo que injustamente, porque si alguien se le ha ido pasar cauntas a Zapatero fue Almunia en los últimos años. Y la gente lo olvida. Y todo por decir verdades como puños. Y a partir de ahí, ¿cuáles son esas recomendaciones? Pues apliquémonos el cuento y tomemos nota. No hay más, que son el IVA, el recorte del gasto público vía funcionarios
y el asunto de la jubilación, que no es que se retrase, es que se anticipe ese retraso. Es decir, que nos pille, a nosotros ya nos iba a pillar, que a quien ahora tiene 60 años, que le pille retraso a los 67, que eso es lo que va a ocurrir también. Y me temo que eso es absolutamente inexorable e ineludible. Y el margen de maniobra de los gobiernos... Y las prestaciones por desempleo también. También, porque es que el 80% del gasto es... Ya termino, Rosa. El 80% del gasto es educación, sanidad y subsidios. Por lo tanto, no hay mucho más de dónde recortar. Y cualquiera que estuviera en el gobierno, como le pasó a Zapatero en el 2010 y el PP se equivocó por no apoyar aquello, y como le está pasando ahora a Rajoy... Lo dijimos tú y yo entonces. Totalmente. Lo y lo que le está pasando ahora a Rajoy es absolutamente ineludible e inexorable. Por eso, lo de Rubalcaba el otro día cuando dijo un rotundo no... A la pues subida mira, del IVA, sí. Ahí también. te quería yo ver. Pues yo dos cosas sobre esto. Una, que no acabo de entender por qué el presidente del gobierno sigue negando que la ayuda está condicionada en la macroeconomía, porque sabemos todos que está condicionada, que no solo se está hablando y tiene que explicarlo, además. Que no solo, claro, pero no solo estamos hablando de un tipo de interés X al dinero que les den a los bancos y en qué periodo de tiempo y con qué carencia van a tener que pagarlo los bancos, no, que es que eso lo vamos a tener que asumir entre todos los ciudadanos españoles y lo vamos a pagar con las condiciones que nos ponen, que son sugerencias obligatorias, que son exactamente todas esas que nos ha hecho el Fondo Monetario, que nos ha hecho Bruselas, que nos hace el Banco Central Europeo cada mañana, porque ahora el Banco Central Europeo, además de esta cumbre, por cierto, ha salido reforzado, porque una de las cosas que va a hacer es ser el que supervise los bancos europeos. Lo digo porque también ahí hay una cesión de soberanía, que yo creo que es necesaria, tampoco me parece que... Pero claro, cuando nos dicen todos los días, no está condicionado, pero resulta que habían dicho, no va a subir el IVA, y el gobierno lleva un par de semanas estudiando si sube el superreducido de los alimentos al reducido, al 8, del 4 al 8, o si sube, que yo espero que si sube el IVA sea valiente y suba el tipo máximo y no el de la leche y el del pan, para que parezca que no lo ha subido entre el 4 y el 8, pero eso encarece en fin, los alimentos. Ahí volvemos a tener un problema, porque Rajoy, hoy mucho más diplomático, ha dicho no tiene condiciones, cuando la señora Merkel, claro, en su discurso a sus ciudadanos y a Europa dice, es que nosotros damos un apoyo con condiciones, no hay ningún apoyo que no tenga condiciones, ninguna ayuda que no tenga condiciones. Esa es una de las cosas. Y la otra, claro, que seguramente no hay más remedio y cualquier partido que estuviera gobernando tendría que adoptar medidas de este tipo, como estamos viendo que adoptan los países que ya están intervenidos, por decirlo de alguna manera. Nosotros estamos administrados, formalmente. Todavía no estamos intervenidos. Por eso, no, pero si no, si yo no quiero que nos intervengan, yo sé que no es lo mismo y por eso espero que no nos lleguen a intervenir. Pero claro, el siguiente problema, que además se ha hablado mucho de eso, pero claro, es que resulta que los beneficios de los bancos son privados, pero las deudas se socializan y las pagamos entre todos, que es un poco lo que ha pasado en todos los países, bueno, está pasando en toda Europa. Por eso es importante que haya políticas de estímulo, porque si resulta que lo único que hay son políticas de recorte que generan más recesión, porque tú dices, van a adelantar el retraso de la jubilación, pero ¿vamos a poder cotizar hasta los 67? ¿Va a haber trabajo para gente...? Claro, es que ese es un problema. Ese es un problema. Pero de entrada, el problema está en que eso es un problema de fondo y generacional absolutamente importantísimo, que habrá que acometer cuando se pueda. El problema está en que no hay tiempo. Las medidas que hay que acometer son urgentísimas. El déficit hay que reducirlo para este ejercicio y va a ser imposible cumplirlo. La edad de jubilación y el dinero de la Seguridad Social y de la Caja hay que pagarlo y las vamos a pasar canutas ya para pagar este ejercicio. Por lo tanto, o se retrasa ya esos 2 años para quien tenga ahora 60, 63 o 64, o las vamos a pasar canutas ya el año que viene. Por lo tanto, hay que acometer ese debate de la jubilación, por supuesto, a medio plazo o lo antes posible. Pero ya, para los que tienen 60 y tantos, el problema está ahí. Por lo tanto, no hay tiempo para demorar más la cuestión. A mí hay un aspecto de lo que ha pasado estos 2 días que creo que es importante resaltar, que es en clave política interna. Luego, o sea, aparte de toda la cuestión económica, es decir, Rajoy llega al debate del día 11 de julio en una situación absolutamente distinta a la que tenía hace 3 días. Es decir, a la que tenía ayer por la mañana. Claro, a la que tenía ayer por la mañana. Es decir, ayer por la mañana era un dirigente, un presidente tremendamente cuestionado. Y yo creo que desde hoy es un presidente que puede llegar a ese debate con resultados, ya no voy a decir satisfactorios, pero cuando menos prometedores. Y sin embargo, la oposición
se queda con un papel complicado. Es decir, porque claro, Rajoy llega a ese debate cuidado, con el Federico, respaldo... Rubalcaba, ante esta cumbre, se ha portado como un señor. Déjame terminar. Por eso que ahí quería ir yo, que decir, quiero ir a eso, es decir, pero no a Rubalcaba. Yo creo que Rubalcaba se ha portado como un señor. Pero en el Partido Socialista, claro, en el Partido Socialista hay una cuestión de división interna y gente dentro de ese partido... Y gente que está cuestionando al señor Rubalcaba por esa oposición de la que estáis hablando. Por esa posición. Igual que hay gente dentro del Partido Popular que está cuestionando a Mariano Rajoy. Perdóname, Carmen Chacón. Es que acabar hablando de esto. A ver, yo creo particularmente, vamos a ver, evidentemente en el PSOE habrá gente que opinará que estará a favor de que gane el Real Madrid y otros del Barça. Y hay gente que está con Rubalcaba y otros que no están. Pero también hay gente dentro del Partido Popular que ha estado cuestionando a Mariano Rajoy y tú lo sabes en las últimas semanas. Sí, pues porque la posición del PSOE es la que marca Alfredo Pérez Rubalcaba y Rubalcaba en esto... ¿Puedo decir algo sobre el tema de Rubalcaba en esto ha estado a la altura y ha apoyado al presidente del gobierno. No me has dejado terminar, no he podido terminar. Un momento, Jesús, que termine Federico, terminas tú y voy con Pero Rosa. yo creo que el Partido Socialista tiene un problema, sobre todo cuando el principal líder socialdemócrata europeo se establece una alianza estratégica con el presidente conservador español. Es decir, el discurso para el Partido Socialista se vuelve bastante más complicado, sobre todo para una parte del Partido Socialista. Quizá para Rubalcaba puede ser las cosas más fáciles a partir de ahora, pero hay un sector del Partido Socialista que está reclamando cambios en el Partido Socialista, que está reclamando primarias, que está intentando romper el partido y buscando su alternativa, y yo creo que para ese sector las cosas se ponen mucho más complicadas. Remata tú con Rosa. De lo que se ha planteado, vamos a ver, el Partido Socialista. A mí me parece que lo verdaderamente importante aquí ahora mismo es lo que está pasando en España. Si te pones a hablar del Partido Socialista, la posición la marca Rubalcaba, y Rubalcaba se ha comportado, yo creo, como un líder de Estado a la altura, ha apoyado al presidente del gobierno en esto y en las medidas importantes. El ejemplo lo tenemos hoy en la renovación de cargos del Tribunal de Cuentas y del Constitucional, que llevaba congelado un montón de tiempo. Que luego haya gente que evidentemente el PSOE está pendiente de unas primarias que van para dentro de unos años, pues eso ya será otra cuestión. Eso es otra cuestión. Yo creo que es mezclar asuntos, es mezclar temas. Y luego, por último, si me gustaría no es mezclar temas. Sí, es mezclar, pero bueno, ya está. Un momento, Jesús, no te vayas de lo del PSOE porque Rosa quiere hablar de eso. Sí, pero me gustaría concluir, por favor, lo de Europa. Me parece que es embarrar el tema de Europa, que es lo capital. Y si no digo lo que quiero decir ahora, reviento. Y es lo siguiente. A mí de todo esto puedo entender pues que le estamos muy mal y que hay que hacer cosas. Ahora me pongo en el lugar de aquel que nos está viendo y le estamos diciendo que va a tener que jubilarse a los 67 años. Le sabe, vamos... Le sabe a lo que le sabe. No voy a decir un taco. Pues vamos a hablar de aquel que le suben el IVA a lo que le sabe. Y vamos a hablar de aquel que tiene un empleo público y está preocupado. Y a lo mejor se pregunta, ¿por qué tengo que hacer yo estos sacrificios si yo, por ejemplo, no he abusado, no tenía un banco y no he abusado de esto? Eso por lo menos yo lo quería dejar encima de la mesa. Rosa, pues yo quiero aclarar algunas cosas sobre el PSOE, porque me da la sensación de que hay mucha tendencia, sobre todo en algunos medios, pero hay mucha tendencia a magnificar los problemas internos del PSOE, porque resulta que estamos hablando todo el rato, ¿piden primarias? Bueno, sí, Tomás Gómez y los tomasistas de Madrid. Y Carmen Chacón. Sí, ¿vale? Carmen Chacón hasta el momento no se ha manifestado. Oye, ¿me quieres dejar que te lo explique? Sí, hasta el momento no se ha manifestado sobre eso. Y Carmen Chacón llegó al Congreso de Sevilla con, por ejemplo, el apoyo del señor Griñán. Señor Griñán, que en este momento está apoyando al señor Rubalcaba. Le está apoyando al señor Rubalcaba en la oposición que tiene que hacer de responsabilidad y oposición de Estado, que está incluso más moderado que Rubalcaba. Incluso ha declarado que los secretarios generales en el partido no suelen someterse a primarias. Lo digo porque a lo mejor conviene colocar las piezas del puzzle del PSOE también en su sitio, en la balanza cada una a la que le corresponde. Porque, claro, señora, yo no sé lo que pasará cuando se convoquen las primarias, que no se convocarán hasta que estén próximas las elecciones. Pues no sé cuándo van a ser. Si son cuando corresponde, pues las primarias serán dentro de 2 años como poco. No van a ser pasado mañana. Porque hay un congreso que se celebró en febrero y la única posibilidad que tienen en el PSOE, los que están en contra de Rubalcaba, de complicar eso sería provocar otro congreso extraordinario. Pero es que en este momento Andalucía está con Rubalcaba. La Comunidad Valenciana, Chimo Puig, está más con Rubalcaba.
Y hasta el señor Pere Navarro del PSC hace declaraciones diciendo que la oposición de Rubalcaba le parece bien. El PSC está a favor de Rubalcaba. No, hombre, pero es que acabar hablando de esto de Rubalcaba están haciendo piña. Un momento, Pero a mí no me regañes, si yo lo único que he dicho ha sido esta frase. Yo no regaño a nadie, yo no regaño. Pero no me vienes a acabar hablando de esto, si has hablado tú el primero de eso. No, Yo no he hablado de esto todavía. He sido yo, pero a mí me parece interesante. A mí no me parece... Que no le voy a dejar a Jesús que te regañe, que puede ser. embarrar el debate. No lo quería embarrar, pero creo que es un factor a considerar y a tener en cuenta. Porque Federico ha resaltado el papel de Rubalcaba. Vale, yo sé, la gente está preocupadísima por lo que pase con Rubalcaba. La gente está muy preocupada por su IVA y por su pensión, obviamente. Eso es. Pero tú y yo somos analistas políticos y nuestra obligación es analizar todo lo que pasa en el entorno político. Lo que quieras, pasan muchas cosas, tú puedes analizar unas u otras. Se trata, es el principal partido de la oposición. Pero digo yo, más allá de la opinión de cada uno, Federico Quevedo no está en su derecho de sacar encima la mesa. Igual que yo soy libre de decir que me sorprende que estemos hablando del IVA y tal y acabemos hablando de posibles divisiones del PSOE. Me sorprende mucho. Bueno, apuestas. Antes de irse el gobierno de vacaciones, vamos a tener ese plan de ajuste. Bueno, de agosto. Antes de agosto. Antes de agosto. Pocas vacaciones, yo sí. creo Antes que, de agosto. No, hay una cosa importante. Antes de irse de vacaciones, es decir, en las próximas semanas o días, vamos a conocer el límite de gasto de los presupuestos del Estado que ya se están trabajando. Ojo, los presupuestos del Estado de 2013. Y en esos presupuestos van a tener que meterse muchas de estas medidas. Yo creo que sí. Yo creo que vamos a conocer muchas de esas. No sé exactamente el detalle, ya me gustaría saberlo para contarlo, pero yo creo que sí. Yo creo que el asunto es el condicionante del mundo mundial hacia la economía española es tal que urge y lo vamos a conocer más pronto que tarde. El 9 de julio, que es una fecha que no hemos citado, es cuando tiene que estar cerrado el contrato del crédito a la banca. A lo mejor entonces hasta pasado el 9 de julio... Es que tampoco sabemos las condiciones de ese crédito, ¿no? Tampoco necesariamente tiene que estar el 9 de julio. De hecho, el Gobierno va a intentar hacer lo posible por alargarlo un poco más, a ver si consigue que evitarse el paso por el FROB que ha explicado Esto que decía antes Rosa, el paso por el FROB, o que cada vez sea, que por el FROB pase lo menos posible, la menor cantidad posible de dinero para evitar que eso contabilice en se tenga en cuenta en la deuda, en el nivel de deuda. Yo creo que sí, que el 31 de julio tendremos un paquete de medidas importante, pero me pasa lo mismo Ángel, no sé cuál, pero yo estoy seguro que la subida del IVA va a venir ahí, seguro, y probablemente es más, yo apuesto muy brevemente, yo apuesto hacia finales de julio. Si me apuras, cuando estén las maletas cargándose en el coche para irse de vacaciones. Dicen los ciudadanos. Yo creo que la duda aquí fundamental es si la subida del IVA va a ser para el 2013, es decir, en esos presupuestos de 2013, o si se va a aplicar desde ya. Y mi opinión personal es que se va a aplicar desde ya. Es decir, que no está tan vinculado a esos presupuestos que se están preparando para el año próximo, sino que esa es una medida que se va a adoptar en el mes de julio, pero para ya, o sea, para de inmediato cumplimiento. Esa es una opinión creo clara. que hay precedentes. Antes de las Navidades y antes de la Semana Santa vino Paco con la rebaja, Rajoy, mejor dicho, y hubo recortes importantes. Se acerca el verano, que la gente esté preparada para recortes, que en cierta forma la gente ya sabe que va a llover sobre mojado, porque estamos en un fin de semana en el cual va a subir la luz, el butano y los medicamentos, que antes no había que pagar en este copago. Primero no iba a haber copago y ahora si no quieres caldo, 2 tazas. Entonces la gente sabe perfectamente los sacrificios que está haciendo y estamos asistiendo a unos meses en los cuales ojalá todo lo que está pasando acabe con un final feliz, pero la gente está soportando, pues eso, subida de impuestos continua, luz, gas, combustible, etcétera. Entonces lo que esté por venir, que lo hemos planteado aquí de forma más o menos a grosso modo, ¿no? Pero lo que vaya a llegar, evidentemente, es más sacrificio sobre la gente. Que muchas veces se pregunta, ¿y por qué yo? ¿Y qué he hecho yo? Porque esto que se dice de, hemos vivido por encima de nuestras posibilidades. Pues mucha gente, estoy convencido de que nos ve y dice, pues yo no he vivido por encima de mis posibilidades. Yo conozco mucha gente que sí. Yo creo que muchísima gente no. Muchísima gente está pagando los excesos de algún banco, por ejemplo, y se pregunta por qué esto. No, mucha gente paga excesos de algún banco o de alguna constructora y no acaba de entender. Lo de los bancos tiene razón. Luego que no se olvide dos cuestiones. Una ya se me olvida. Lo de los bancos tiene razón, pero hay otras muchas cosas que no son los bancos. Es decir, el despendole de gasto en las administraciones públicas de este país no son los gastos. La gente tampoco tiene la culpa de eso. Bueno, bien. A mí la gente en general... a mí sí te digo... Jesús, déjame acabar. Tú haces unas exposiciones de 3 minutos. Me has preguntado. Tú haces unas exposiciones de 3 minutos y estamos todos callados. Porque cuando intentamos meter, tú sigues y haces como que no escuchas. 3.25 para cuadrar. Jesús, por favor, o sea, que aparte de la banca, hay otras muchas cuestiones previas a la banca, cuál es nuestro sistema de administraciones públicas, donde han metido mano todos los partidos políticos, que es insoportable. Y eso
la gente no tendrá culpa, pero todos hemos votado. Claro. Y todos nos ha gustado disfrutar de un montón de cosas que ahora no se pueden pagar. Luego la gente individualmente, según eso, la gente no tiene culpa de que Rajoy sea presidente, ya, pero todos hemos votado. La gente no tiene culpa de que Zapatero haya sido presidente, ya, pero todos hemos votado. Hemos votado, por cierto, con un programa electoral que no contemplaba sí, esto. Efectivamente. Zapatero también se presentó a las elecciones con las medidas de mayo de 2010. ¿Zapatero se presentó a las elecciones con las medidas de mayo de 2010? La magnitud de recortes que se ha producido. Macho. Ya, puesto que me preguntas, ahora puedo hablar, ¿no? Puedo a ver si llego a esos 3 minutos y medio que tú dices, o 3. No voy a llegar, no voy a llegar ni por asomo. Bueno, no perdáis el tiempo peleándoos en los minutos. Lo que decía, la gente evidentemente no votó este programa que se está llevando a cabo. Los recortes que ha cometido Zapatero en su última etapa de gobierno fueron pagados como fueron pagados. Le mandaron a donde le mandaron al PSOE y evidentemente la gente si esto vamos a ver, si yo no voy a cuestionar, yo no cuestiono nunca que el gobierno que tenemos es democrático y se ha elegido en las urnas. Estaría bueno. Pero no digamos, lo que no podemos ocultar es que lo que estamos viendo no estaba en un programa electoral. La gente votó al Partido Popular para que arreglara el país y es lo que el Partido Popular está intentando hacer. Otra cosa, ya veremos dentro de 4 años si lo ha conseguido o no. Si no lo ha conseguido, la gente lo echará y si lo ha conseguido, le seguirán votando. Esa es la cuestión. Eso es la democracia, ¿eh? Yo espero sobre todo que las elecciones sean dentro de 4 años, pues que eso querrá decir que nos va bien. Que nos va bien. Rosa, perdona. Quiero decirte que el problema de este momento, y hoy estamos en un día de noticia positiva, que creo que es la primera noticia positiva que tenemos en años, ¿no? Lo que ya hemos matizado antes cuánto de positiva, porque habrá que ver cómo se concreta y cuánto tiempo tardan en concretar, ¿eh? Pero en cualquier caso, la gente está quemada y asustada y tal, porque si las cosas estaban mal en noviembre del año pasado, cuando se hicieron las elecciones, después con el gobierno de Zapatero, ahora están peor. Y esa es una realidad. Y la gente le votó al Partido Popular, y la que no le votó y dejó que perdiera el Partido Socialista, también sabiendo que dejaba que ganara el Partido Popular, pensando a ver si estos del Partido Popular saben arreglar esto mejor que los del PSOE, ¿no? Y hasta el momento, desgraciadamente para todos. Meses, ¿eh? Pero si yo sé que llevan 6 meses, yo lo que digo, oye, sí, pero esta crisis, perdona, el señor Papandreou tenía mayoría absoluta también, ¿eh? Y es verdad que no cayó porque sus ciudadanos le echaran, sino porque la Unión Europea no le dejó hacer un referéndum, pero bueno. Un ministro del actual gobierno, antes de ser ministro, obviamente, decía, esta crisis se va por delante a este gobierno, el de Zapatero por entonces, y al siguiente, que es el del que él forma parte, porque efectivamente el marrón que dejaron era espectacular y el marrón en el que estamos también. Por lo tanto, vamos a ver, ojalá salgamos, pero lo que hay que hacer es barbaridad. Pero iba a recordar una cosa... Sí, que me has dicho, tengo 2 cosas que no quiero que se me olviden. Una ya se te había olvidado. No, voy a decir en 3 minutos. Una de ellas... El conciso. Jesús. Ángel. No te rías, macho, o sea, ¿de qué te ríes? No, vamos a ver. Una de ellas ya le he apuntado, que era cuando dice, ¿cuándo se van a tomar de urgente las nuevas medidas y tal? Recordemos que cuando se han acometido tijeretazos de este tipo, aunque fuera de menor magnitud, Rodríguez Zapatero no le quedó otra, ¿eh? Y yo creo que el PP se equivocó, insisto, en no apoyar aquello, en tomarlas una noche de un domingo al lunes, ¿eh? Eso cuando llamó Obama, el chino, la Merkel, llamó medio mundo, pero fue así, ¿no? No, yo iba a recordar un asunto que le cayó la mundial al hombre y fue el único que dijo la verdad. En un desayuno en ABC con Valcárcel, os acordaréis, yo le pregunté por el tema de los copagos y dijo aquello de no va a haber más remedio que afrontar nuevas fórmulas de financiación de los medicamentos y del gasto sanitario. Copago. Le cayó dentro del PP la mundial. Esperanza Aguirre, por entonces la portavoz parlamentaria, secretaria del partido, que era María Dolores de Cospedal, todo el mundo le montó el follón padre. Hay quien considera, Ángel, el presidente de Murcia, hay quien considera, Ángel, que eso fue fundamental para no ganar las elecciones andaluzas. Hay quien considera que eso fue anterior. Eso fue antes. Eso fue mucho antes de las generales. Después de aquello, Valcárcel ganó las elecciones en Murcia por mucho más. Bueno, sí se comenta que hubo gente molesta en el Partido Popular por introducir lo del copago y demás antes de las elecciones andaluzas. Sí se dice, y lo del copago evidentemente es una de esas cosas que se negaron hasta que prácticamente el final y al final se están haciendo. Pero vamos a ver, bueno, yo creo que el gran error, uno de los errores, perdona. No, sigue. Federico, y ya vamos con Rosa. No, yo creo que de cara a esas elecciones andaluzas es haber pretendido, no digo ocultar, pero retrasar algunas medidas que tenía que haber tomado porque evidentemente no sirvió de nada. Yo creo que el gobierno se equivocaría si quisiera hacer lo mismo ahora de cara a las elecciones gallegas, que es donde y vascas. puede... Bueno, las vascas le preocupan menos. Hay tantos componentes que no son directamente... Las vascas no puede ganar. De las cosas, si las tiene que hacer, es mejor que las haga ya y Rosa, contigo terminamos esto, que quiero comentar otro asunto.
No, a mí lo que me parece mal es el copago. O sea, de hecho me parece mal que hayan sacado de la sanidad pública, de los medicamentos subvencionados, 426 medicamentos que a mí me parece que son para síntomas leves, pero que son fundamentales para el bienestar de los ciudadanos y que evidentemente los que estamos en esta mesa, si los vamos a necesitar, nos vamos a comprar a la farmacia, pero que mucha gente necesita tomarlos y no tiene dinero para pagarse todos los días algunos de esos medicamentos y que, en fin, que son fundamentales para su calidad de vida, ¿no? Y para su salud. Pero, y yo creo que, sin embargo, se les llenó la boca a estos del Gobierno de hablar de medidas grandes que yo creo que ayudarían a abaratar el gasto de medicamentos, como las centrales de compras. Y no han hablado nada de centrales de compras. Nos han sacado un listado de medicamentos que salen de la sanidad pública. Y a mí eso me parece realmente una barbaridad. Me parece injusto y me parece cruel, especialmente con los pensionistas, que son los que más afectados se van a ver con esto una vez más. Y los enfermos, porque claro, los enfermos salen penalizados de estas medidas. O sea, no hay nada de la central de compras, no se ha avanzado nada en ese sentido en la última reunión con consejeros. La central de compras es un asunto muy interesante y tremendamente criticable en su situación actual, es decir, en la no central de compras. Ya con Leire Pajín de ministra se llegó a un acuerdo para intentar centralizar esas compras. Lo digo, y se vendió como un éxito, y fue un éxito poner ese acuerdo. De hecho, la primera que lo montó fue Trinidad Jiménez con las vacunas. Y se vendió como un éxito y demás, porque en el fondo lo era. La verdad es que en la práctica no se ha puesto en marcha. A mí me contaba un médico de la sanidad pública, un representante de un sindicato médico de Madrid, que no es que no haya una central de compras nacional, es que en Madrid, que es un centro de referencia por un montón de hospitales, obviamente, incluso para esta comunidad, en Madrid compra cada hospital por cada hospital. Ya no es que compra la Comunidad de Madrid, es que compra cada hospital por cada hospital. Y dentro de cada hospital, cada unidad compra por separado en muchos casos. O sea, el disparate. Ya no es que hablamos de una central de compras nacional, es que no hay ni central de compras autonómicas. No, es que es una... Pero es que eso, por ejemplo, ayudaría muchísimo a rebajar el gasto, porque si tú vas a comprar, no sé, 1000 prótesis de cadera, pues te saldrán más baratas que si vas a comprar 5. Y esto sí que es así, lo defiende desde, yo creo, el nuevo gobierno tiene intención de hacerlo, el anterior lo puso en marcha y hasta los sindicatos en algún momento a mí me contaron que querían hacerlo. Igual que yo sigo pensando que los medicamentos deben venderse en menores dosis, porque caducan en gran parte en los cajones, ¿no? Y no solo por eso, es que con la industria farmacéutica. Claro, yo creo que es la gran beneficiada de todo el negocio farmacéutico. Porque no se necesitan tantos, porque a veces necesitas una dosis más pequeña y la caja es de... Has tardado solo 35 segundos. Es que no me dejas, me tienes aquí. Bueno, tenemos aquí la guardería en el sector izquierdo. De educación queríamos dedicar los últimos minutos, porque mientras en Bruselas había cumbre europea, en Madrid había Consejo de Ministros y en ese Consejo se han dado algunas pinceladas de por dónde podría ir la reforma educativa que se espera sacar adelante en otoño y se ha ratificado que a partir de ahora para renovar una beca hay que aprobar la mitad de los créditos en la universidad, la mitad de las asignaturas en el bachillerato y si no, devolver el importe de la beca. Y así lo explicaba y lo justificaba el ministro Wert. Cuando a la sociedad le cuesta lo que le cuesta allegar estos recursos porque salen de los impuestos de todos, parece razonable que la sociedad exija en contrapartida una corresponsabilidad por parte del estudiante en términos, como les digo, igualmente razonables. Bueno, pues ¿os parece razonable esa corresponsabilidad si te ayudan con X cantidad? Muy brevemente, en el tema de las becas no solo me parece razonable, sino que hay mucha parte del profesorado que dice que tenía que ser más severo todavía. El tema de la exigencia. Otra cosa es el recorte del dinero para la partida de becas, que eso obviamente ha de ser por lo menos duro y criticable, porque cuanto menos dinero, peor. Pero a mí me parece que de esta reforma hay una parte trascendental, que es donde los alemanes, por ejemplo, nos dan mil y una vueltas, que es en la FP. Si se consigue de una puñetera vez que la educación media y secundaria tenga relación directa con el mercado laboral vía la FP, no solo la universidad, ese es el gran avance a largo plazo para la economía y el mercado laboral español. Ojalá lo consigan, esa es la clave. Bueno, a ver cómo sale esa negociación, porque las negociaciones de las reformas educativas siempre son duras, terminan por no satisfacer a nadie. Bueno, pero es importante negociar. Yo creo que el ministro se ha dado cuenta de que no negociando no va por buen camino. Los rectores, de hecho, le plantaron, al menos se ha dado cuenta de eso.
falta la gran negociación que yo creo que ha faltado en este país durante muchos años. Aquí lo que se ha hecho en educación no se ha hecho pactado entre el PP y el PSOE, al menos durante mucho tiempo, y me parece un error que cada gobierno que llegue haga cambios en educación. Me parece un error y lo pagan los chavales, los alumnos, se ha visto durante mucho tiempo. Y luego, por otra parte, en la nueva política, pues a mí, cuando se recorta un 21% en educación, más luego ese recorte adicional de 3.000 millones, cuando se mete tijera a las becas, cuando se pega el hachazo que se ha pegado en las tasas universitarias que muchas familias van a tener que afrontar este verano a la hora de matricular a 1, 2, 3 hijos, que lo van a notar de una manera bastante acusada. Pues verdaderamente a mí todo lo que sea recortar en educación, que el gobierno dijo que iba a ser una línea roja y no lo ha cumplido, me preocupa. Rosa y luego Federico. Pues yo que he estado en la rueda de prensa de Moncloa, del Consejo de Ministros, he notado también un cambio de tono en el ministro Wert. Pero un cambio positivo, ¿no? Porque me ha parecido que, en fin, yo haberle tenido como contertulio tiempo, o sea, que le conozco bien y además le tengo aprecio, pero la verdad es que entró, yo creo que con un tono que provocó, pues eso, por ejemplo, el plante de los rectores y, en fin, y una actitud muy poco dialogante. Y sin embargo, hoy le he visto en un tono muy dialogante, planteando la posibilidad de negociar evidentemente con el sector educativo y con todas las fuerzas políticas. Es verdad que cada vez que llega un gobierno plantea una nueva ley educativa y esta es una ley orgánica, otra vez, para la mejora de la calidad educativa. Es decir, todas son orgánicas. Además, el ministro Gabilondo en la última legislatura de Zapatero intentó hacer una reforma, parecía que estaba a punto de llegar a un acuerdo y al final el PP no se sumó. Ahora, en fin, a mí me gustaría que de una vez alguien, de verdad, se pusieran todos en serio y consiguieran llegar a un acuerdo. Desde luego, el tono de hoy del ministro, en ese sentido, si lo mantiene, era positivo. Federico, contigo termino. Fue exactamente así, porque de hecho el PP estaba dispuesto a llegar a un acuerdo y yo creo que él corrió demasiado para intentar cerrar ese acuerdo y yo creo que desde el Partido Socialista se le dijo que ni por asomo. Yo creo que ese acuerdo es fundamental, es trascendental. De todas formas, lo que ha dicho hoy el ministro creo que es incuestionable. Es decir, que las becas se vinculen al rendimiento, creo que es algo absolutamente esencial. Tú no puedes estar recibiendo un dinero sin dar nada a cambio por ese dinero. Yo creo que eso es absolutamente esencial y debe ser lo que impregne el sentido del gasto público. Nosotros somos el país de Europa que más dinero gasta en educación y el que tiene los peores resultados en todos los índices de calidad. Podemos gastar cientos de miles de millones de euros y ser los últimos de la cola. Yo creo que podemos gastar mucho menos y tener un gasto mucho más racional y una calidad en la educación mucho más. Rosa, es que me he quedado sin tiempo. Solo una cosa, es que una de las cosas en las que el ministro ha estado hoy estupendo es en reconocer el esfuerzo que se había hecho hasta ahora, por ejemplo, para la plena escolarización, porque claro, hay que contar de dónde venimos nosotros también. Es decir, de dónde se parte hace 30 años al inicio de la transición, cuando se gasta tanto dinero y por qué no llegamos a los niveles de PISA y por qué unas regiones sí y otras no. Nos vamos, que no nos somos el país tiempo, que más gasta en educación. Jesús, que nos marchamos, que me abres tú aquí un melón y no hay manera de cortar esto. Ángel Expósito, gracias. Jesús Cintora, Federico Quevedo, Rosa Paz, muchísimas gracias. Nuestro agradecimiento también a ustedes. Ahora les dejamos con la película de acción, como todos los viernes, hoy con Antonio Banderas y Catherine Zeta-Jones, La máscara del zorro. Buen fin de semana. Adiós.